Sí, estupendo. Yo hablo. No, lo digo porque siempre das pistas. Si hablas, siempre das pistas. No, yo quiero que hables libremente. Además, hablar bastante la época, la figura de los cardenales. Perdón un segundito, antes de comenzar, según la Ley de Protección de Datos, tenemos que comunicarles que esta presentación se va a grabar de forma audiovisual, tanto las intervenciones de la mesa presidencial como las del público. Voy a repetir otra vez. Tenemos que avisar que la presentación se va a grabar de forma audiovisual, tanto las ponencias de la mesa presidencial como las intervenciones del público, para que lo sepan. Muy bien, buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos esta sesión de nuestro foro Cristianismo y Sociedad. Bienvenidos a todos. Espero que pasemos un rato agradable y provechoso. En el poco tiempo de vida que lleva este foro, nunca habíamos organizado una sesión en torno a un libro ni a un autor. Nos gusta más bien organizar nuestros debates a propósito de aquellos acontecimientos o situaciones de la vida pública que merezcan un análisis y que justifiquen o provoquen una toma de posición. Es esta la primera vez que una sesión como la que estamos comenzando se centra en torno a un libro. Se trata de la obra de Agapito Maestre, El fracaso de un cristiano, el otro Herrera Orea. La obra se ha hecho notar en la opinión pública por la agudeza de su título, también por su contenido. Está siendo un libro, digamos que levemente polémico, o amablemente polémico. Detrás de este título hay una intuición que yo creo realmente valiosa, y no solo un acierto publicitario, sino una verdadera diana en la comprensión y valoración de la figura de este hombre un poco enigmático y sin duda extraordinario, que fue el periodista, sacerdote, obispo y cardenal don Ángel Herrera Orea. Enigmático digo porque, como dice José Luis, su biógrafo, fue celoso guardián de sus intimidades y sentimientos. Como todos los verdaderos hombres de acción, era también un hombre de reflexión, de pensamiento, de estudio y, en su caso, de intensa oración. En sus conversaciones y en sus escritos manifestó muchas veces su convicción de que cada hora dedicada a la acción necesitaba el respaldo de otras dos dedicadas a la oración y al trato personal con Jesucristo nuestro Señor. La intensidad de su oración, su fe y su amor por Jesucristo y su mensaje de salvación, su ardiente amor a la Iglesia Católica y su gran amor también a su patria, España, fueron los ingredientes que movieron sus iniciativas y seleccionaron sus objetivos. Herrera Orea estaba profundamente convencido de que España era un país con un grave déficit de conciencia social, que no se remedia solo con palabras. Un país con pocos líderes y carente de las instituciones necesarias para un progreso de la sociedad basado en la promoción cultural y moral de sus ciudadanos. El cardenal no se dejaba encasillar fácilmente. Para los conservadores era progresista. Para los que se tenían por progresistas
era demasiado tradicionalista. Él decía que los cristianos tienen que ser a la vez conservadores y progresistas, de derechas y de izquierdas, amigos de las verdaderas tradiciones cristianas y españolas, pero abiertos a las necesarias innovaciones, impulsores de los cambios necesarios, pero siempre en continuidad y fidelidad con las auténticas tradiciones. Él pensaba que la doctrina social de la Iglesia reúne y ofrece los principios necesarios para un doble efecto, que fueron siempre los grandes objetivos de su vida: mejorar la convivencia de los españoles favoreciendo una sociedad más justa, más libre y más responsable, y a la vez modernizar la Iglesia española, ayudándole primero a contar con un laicado más formado, más organizado, más participante en la vida y en la misión de la Iglesia, y desde ahí más participante también en la vida pública de la sociedad española. No solamente lo piensa, sino que se empeña en estos dos grandes objetivos de su vida como ciudadano, como sacerdote y como obispo. Y en función de estos objetivos aparecen y se consolidan los grandes proyectos de la vida de don Ángel Herrera: la formación y la vida espiritual de líderes sociales cristianos, la promoción de los medios de comunicación de inspiración claramente cristiana, la consiguiente presencia e influencia de los cristianos en la opinión y en la vida pública, la formación de los sacerdotes, de los clérigos y laicos en la doctrina social de la Iglesia, la formación del pueblo sencillo en la cultura tradicional básica y en la doctrina cristiana, el fomento y la creación de una verdadera cultura católica capaz de sostener día a día el desafío de la coexistencia con la cultura laica. Y aquí, en este contexto, se sitúa el libro que hoy vamos a presentar y a examinar. ¿Logró Ángel Herrera sus objetivos, tanto en la vertiente civil como en la vertiente eclesiástica de su vida? ¿O más bien fue un precursor incomprendido, incluso rechazado, que no pudo conseguir lo que pretendía? Algunos piensan que decir que Herrera fue un cristiano fracasado es una injuria, una falta de reconocimiento y casi un ultraje a su memoria. Pero el mismo hecho tiene también una interpretación positiva. Herrera fue un adelantado a su tiempo, a su sociedad, un precursor. Tenía una visión clara de las carencias de España y de la Iglesia española. Luchó con tenacidad y con magnanimidad por superar estas limitaciones. Como a la mayoría de los precursores, muchos no le comprendieron. Otros, porque le comprendían, no lo aceptaron, ni aceptaron sus ideas ni sus proyectos. En resumidas cuentas, no encontró la aceptación y la colaboración que hubiera necesitado para llevar adelante sus proyectos con un éxito suficiente. Esto ha de ser el objeto de nuestro debate, más allá de la realidad concreta del libro, de sus páginas, de sus capítulos, la figura, la significación, el éxito o el fracaso del cardenal Herrera en su época y en sus empeños. ¿Cuál es el balance que podemos hacer ahora, a los 40 años aproximados de su muerte, de la fecundidad, del acierto y del éxito o del fracaso de sus ideas y de sus proyectos para la sociedad española y para la Iglesia Católica que vive en España? Conmigo en la mesa
Tengo a mi derecha a don Agapito Maestre Sánchez, catedrático de Filosofía y profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Estudió con el filósofo alemán Jürgen Habermas. Ha impartido docencia en numerosas universidades españolas, la Complutense de Madrid, Almería, Granada. Es colaborador conocido en muchos medios de comunicación, escritos y audiovisuales, como Libertad Digital, Telemadrid y Es Radio. Entre sus obras destacan Modernidad, Historia y Política, El poder en vilo, Meditaciones de Hispanoamérica, Semblanza filosófica de María Zambrano, Leer por libre, la que tenemos sobre la mesa y seguramente otras muchas más. A mi izquierda está don Luis Blanco Vila, doctor en Filología Románica, periodista. Estudió en la Escuela de Periodismo creada por el cardenal Herrera Oria, colegial del Pío XII de esta casa. Trabajó en el diario Ya desde 1962 hasta casi su desaparición. Hasta casi. Ha sido corresponsal de Edica en Portugal, París y Roma desde el mismo año 62. En 1971 pasa a dirigir el Ideal Gallego. En 1973 se incorpora al Consejo de Redacción de la cadena Edica y pasa a ser comentarista y director de Internacional en el diario Ya. Durante más de 40 años se ha dedicado a la docencia universitaria, la mayor parte de ellos en la Universidad de San Pablo, CEU, como profesor adjunto, agregado y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Es autor de numerosas obras, entre las que podemos destacar De las costumbres económicas de los españoles, no llegaría a las de ahora, Para leer a Camilo José Cela, Diálogo con las sombras, La crisis de las ideas en fin de siglo, la literatura del siglo XX. Y por último, en el extremo derecho de la mesa, está don César Alonso de los Ríos, también periodista, admirador, discípulo y creo que buen amigo de Miguel Delibes. Ahora es un buen título de presentación. Colaboró en Cuadernos para el Diálogo y se incorporó más tarde a la revista Triunfo. En la actualidad es colaborador del diario ABC y del diario Montañés, así como tertuliano en la cadena COPE, al sentirse muy ligado a Cantabria, donde pasa los veranos en la Villa de Comillas, y apariciones semanales en tertulias de la COPE e Intereconomía Televisión. Autor, entre otras, de las siguientes obras: Conversaciones con Miguel Delibes, El desafío socialista, La verdad sobre Tierno Galván, Yo digo España, del 2006, Esta gran nación, en Libros Libres, del 2007. Dando esta presentación como suficiente, porque no hay más, damos la palabra a don César González de los Ríos, luego nos hablará don Luis Blanco Vila, y por último le dejaremos, si sobrevive, al autor que dé respuesta a lo que aquí se haya debatido. Bueno, precisamente antes, cuando el Monseñor Fernando Sebastián hablaba de que los católicos deben ser progresista y conservador, se me venía a la cabeza la imagen de mi amigo y maestro Miguel Delibes. Espero que en poco tiempo se puedan a publicar las conversaciones que mantuve con él y que ha tenido varias ediciones, y quiero que salgan ahora ya, digamos, con los últimos elementos de su obra y con una obra más importante, a mi entender, que es el hereje. Yo animé a Agapito, como dice él en el libro, a escribir este libro. Y le pinchaba y le preguntaba de vez en cuando cómo va el libro. Y estaba pasando por una mala temporada Agapito, porque había tenido el problema, no se le acaba de resolver el problema de lo que podemos llamar su persecución dentro de la Universidad Española. Ahí estuve a su lado,
sin poder hacer nada en la práctica. Nos movíamos, pero no conseguimos nada. Y yo entendía que esto efectivamente le ocupara el espíritu más allá. Pero bueno, él iba trabajando en este libro y en otros. ¿Por qué animé yo a Agapito a que escribiera este libro? Bueno, si se hubiera tratado de un escritor, digamos, solamente académico, y no tuviera las dos cualidades que tiene Agapito de ser, además de académico, un enorme polemista, porque está buscando, para él es la búsqueda de la verdad, es digamos, el motivo de sus trabajos y de su vida misma. No lo hubiera hecho porque habría podido ver que iba a hacer una cosa académica, bueno, que seguramente correcta, pero yo pensaba que un laico, alejado normalmente de sus temas, no solo los temas que le plantea diariamente ya él mismo el cristianismo, sino de este tipo de estudios, pues no habría entrado. Yo sé de la importancia que había tenido Herrera Oria en la creación en el intento de crear una idea sobre la sociedad civil en una época durísima, tan dura como Italia. Bueno, en Italia pudo abrirse paso. En España las tensiones eran tan enormes que hablar de digamos, de la presencia de la sociedad civil en la España rota de los años primeros del siglo XX y los años 30 era realmente ser un idealista, pero había que hacerlo. Mi valoración de la obra de Monseñor Herrera en ese tiempo, quiero resumirla de una manera quizá excesivamente fácil, pero creo que con ello doy un poco en el fondo de la idea que tenía Herrera Oria. Sí, las ideas de Herrera Oria y de su movimiento cristiano y civil al tiempo hubieran dado fruto, no habría habido guerra civil en España. Quiero decir que esto es muy fácil de decir. Creo que la guerra civil no habría llegado a darse si hubieran predominado en la derecha española ideas como las de Herrera Oria y en la izquierda, digamos, ideas que tenían unas minorías dentro del Partido Socialista muy, muy minoritarias. Julián Marías lo pudo vivir, porque él fue el que, digamos, preparó textos de Julián Besteiro. Por ahí iban las cosas. Habría podido ir un arreglo, digo, si queremos hacer una cierta abstracción de la realidad. Pero esa era la importancia que tenía la obra de Herrera Oria. Pero llegó la guerra civil y había que sacar en aquella sociedad rota de los años 40, había que seguir adelante y había que sacar el ya y había que sacar el debate. El debate, según parece, no lo permitieron gentes, sin embargo, algunas de ellas tan cristianas como Riruejo, pero habían decidido que solamente cada grupo, excepto el movimiento que podía tener la mitad de la prensa en España, pero el resto de los grupos o de familias tradicionales podrían tener un periódico. Así que no se permitió el debate y sí el ya. Bueno, en cierto modo, lo que llama nuestro amigo el fracaso de guerra civil, el fracaso de Herrera Oria, para mí era algo que le supera, que es la guerra civil. Quiero en este momento hacer un homenaje, lo tenemos todos en el corazón, a un hombre de Herrera Oria como fue Luis Lucia. Luis Lucia pudo ser condenado incluso a muerte, desde luego lo fue a cárcel
por los republicanos y luego fue perseguido por Franco, o Jiménez Fernández. Pero el caso de Lucia fue patético, tremendo. Tuvo que pagar por aquello de considerar que la República, que había que ser funcional de esta idea de la República. Para mí Luis Lucia es el representante acabado de esa generación de profesionales, de esas minorías que quería don Ángel Herrera. Y luego, claro, cuando se ha terminado la guerra, pues hay que ir adelante y evidentemente se va a una situación de vencedor. A partir de ahí también se puede preguntar preguntarse, ¿la obra de Monseñor Herrera triunfó o fue un fracaso? Como plantea Agapito. No que fue un fracaso en el sentido de que su movimiento no fuera adelante, y ahí está, y aquí estamos. Esto es un triunfo, a ver si nos entendemos y queda la cosa clara, pero a mi entender, pero sí que es verdad que fue una de las fuerzas del movimiento, fue uno de los, de los movimientos que con minúscula que tuvieron que acompañar al gran movimiento, y en ese sentido hay un fracaso. Mi discusión con Pío Moa no tienen que ver nada con el 18 de julio. Yo creo que el 18 de julio Franco tenía que levantarse porque no quedaba otro remedio. Y los católicos tenían que levantarse, y los demócratas tenían que levantarse frente a la República, que fue un desastre, ojalá no lo hubiera sido. Y tuvieron que levantarse efectivamente, y hasta ahí estoy de acuerdo completamente con Pío Moa y con otros, digamos, para entendernos, que están más en la tradición de la derecha y que solamente contemplaron la posibilidad de la victoria del alzamiento. Lo que me distingue de él es que una vez que la dictadura está en marcha, eso había que terminar con ello cuanto antes. Es decir, para entendernos un poco, comparándolo con Chile, que a su vez nos tomaron ellos a nosotros como ejemplo, tenía que llegar un día al Piñera, tenía que llegar Piñera pronto, en los años 50. Y si se podía con Ruiz Jiménez y con Laín Entralgo y pues magnífico, pero había que hacerlo y había que luchar por ello. Dentro del movimiento que va contra el Franco y de la dictadura, respondió el movimiento católico, esa mezcla de progresismo ya menor y de cristianismo que montó Herrera, consiguió ser suficientemente inteligente. Digamos que sus fuerzas llegaron a cambiar el movimiento en la medida que, a mi entender, tendrían que haberlo cambiado. Ahí yo creo que Agapito exige mucho a esta casa, porque todos conocemos cómo se gesta la guerra y qué fuerzas había ahí. Una falange que cada vez que va a ir cayendo progresivamente, pero grupos tradicionalistas muy fuertes, el carlismo, los nuevos movimientos que van a surgir, que se van adaptando a la realidad de hielo que se hará cuando Dios quiera, y entre ellos el Opus, que juega en Europa y juegan efectivamente a la apertura del régimen, juegan a la democracia a largo plazo, y yo creo que eso tampoco podemos olvidarlo. Pero más allá, pues el movimiento de Herrera queda preso del movimiento con mayúscula. Tenemos que valorar, por tanto, yo creo que el movimiento de Herrera en todo aquello que ha valido para restaurar la democracia, no para restaurar la república, no, que quede bien claro, para restaurar un sistema democrático. Y en esta casa se ha luchado por ello. Y pensando en el pasado inmediato, quiero hacer un homenaje a nuestros amigos, aquellos 16 o 18 que escribían aquel articulito en el Ya, que eran los Tácito. Quiero hacerles un homenaje. Y quiero decir
respecto a ese pasado y respecto a hoy mismo, que yo vengo aquí no solamente para ayudar a Agapito en la presentación de este libro, que me parece muy interesante, sino vengo aquí una vez más, y lo saben en esta casa, porque creo que esta casa es muy importante para el futuro de España. Estamos sin convicciones colectivamente, estamos sin ideas, estamos siendo arrastrados por un materialismo verdaderamente feroz, absurdo, por el relativismo moral de que habla el Papa y hemos hablado todos. Entonces, esta casa es una esperanza. Que este libro y otras cosas y otras que deberían llegar pueden crear debates y polémicas, pues magnífico. Hombre, aquí, en este punto, yo le animé también con otros a que viniera Monseñor, porque ello me daba tranquilidad, nos da tranquilidad. Está aquí, dicen que el mejor teólogo entre los obispos españoles, yo no sé si es el mejor teólogo, pero desde luego es una personalidad fantástica, y yo sabía que estando aquí él, pues esto va a ir adelante, y esta polémica que es necesaria va a ir bien. Y cuando me dijo Teresa Ponte que iba a venir Blanco Vila, ella está aquí, lo puede decir, pues di un pequeño grito y dije, qué bien, hace mucho que no veo a Luis Blanco, porque Luis Blanco Vila nos puede decir en la práctica, respecto a él mismo, respecto a su profesión y a su carrera, en qué medida acertó, en qué medida se equivocó el Monseñor Herrera. Yo tengo un gran respeto y cariño por Luis Blanco. Bueno, luego cuando ya le hicieron director de un periódico, más, porque pensé que valía todavía más de lo que yo creía. Así que, y ahora le veo después de muchos años, y me alegra porque él puede contribuir de una forma importante a este debate. Y ahora pues vamos a intentar en el coloquio, entre todos, vamos a ver si apretamos a este señor y que nos explique esto del fracaso de Monseñor Herrera. No sé si será capaz. Bueno, pues estas han sido mis palabras. Don Luis Blanco Vila tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo venía en son de guerra. Yo no estoy de acuerdo con este libro. El hombre César ha intentado, yo creo que no lo ha conseguido, mejorarlo. Veo culpables de este libro por todas partes, es decir, colaboradores del autor, por lo menos intelectuales o espirituales. Pero después, recapitulando, hablando con unos y otros, sabiendo que hay gente importante de esta casa y de una de las obras de Herrera, sin duda ninguna, vamos, una de las más seguras, por lo menos en la historia, que es la CDP, que está dividida la opinión, me dicen, que hay entusiastas y opositores serios al libro, o sea que ya ha conseguido el autor, ya ha conseguido lo que quería, vender libros, además de, como es lógico. El problema es que a veces tenemos ideas originales y si se mantienen hay que probarlas, es decir, hay que dar razones por las cuales el fracaso de Herrera Oria es un hecho histórico. Vamos, yo no lo creo en absoluto, no lo creo. Algunas de las cosas que dice Agapito con muy buena intención y con ese genio que tiene, yo lo conozco muy poco, vamos, prácticamente coincide con él 1 o 2 veces y no nos habíamos hablado, nos hemos saludado como nuevos, pero algunas de las cosas se le ve el genio. Es decir, en cuanto se enfada un poco, arremete contra Zapatero. Yo digo, pero ¿qué tiene que ver Zapatero aquí? Es que es verdad, es verdad. Y un ensayista, un filósofo como él, es un hombre reflexivo, no debe dejarse llevar de ese genio. Suavizar un poco las expresiones. Hombre, ya sé que Berzosa se ha portado muy mal con él, que ayer le pegaron, o sea, ya estás vindicado. Pero se enfada también con el rector. Y de vez en cuando aparecen cosas muy personales que tú dices, hombre, pero ¿por qué saca estas cosas? Bueno, yo sé por qué las saca, y eso que lo conozco muy poco, pues porque él es así.
y tiene que dar cuenta de sí mismo, sobre todo en sus obras. Bien, dejando un poco lo folclórico, el cardenal Herrera Oria, al que yo conocí pues los últimos años de su vida, desde el 61 que entré en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, en la primera promoción, hasta su muerte, el año 68, y yo le dije un día: don Ángel, estoy un poco enfadado, porque me acababa de mandar una tarjeta diciéndome: estoy enfermo, debió ser el año 66, porque fue el año 66, y no voy a poder casarte. Esa era mi gran esperanza, pero bueno, me casó Javier, que tampoco estaba nada mal. Don Ángel era un hombre que efectivamente, me parece que ha sido Monseñor Sebastián, que ha dicho que era un hombre que le costaba muchísimo manifestar sus intimidades, sus ideas personales, temas privados, etc. Otro don Ángel que está por ahí lo sabe mucho mejor que yo, don Ángel Berna. Yo entré aquí el año 61, me he jubilado aquí, es decir, aquí en la Editorial Católica, en todas partes, pero dentro de la casa. Entonces, hombre, algo de familia me ha quedado. Y yo, don Ángel, es que no puedo verlo como un fracasado, porque es que lo de ya no fue un fracaso de don Ángel. Bueno, no solo de don Ángel. Don Ángel algo tuvo que ver, pero no voy a entrar en ese tema. No, porque don Ángel era como era también. Y entonces don Ángel lo controlaba todo. Y en el momento que desapareció don Ángel, yo me marché del diario ya el año 85 por dos razones. Primero, porque como editorialista político, pues la verdad no sabía cuál era la orientación del periódico. Me quedé sin rumbo. Pasaron, me parece que fueron 6 directores, cada uno más ajeno, digamos, a la casa que el otro. Gente magnífica, amigos míos casi todos. Pero yo estaba desconcertado. Digo, ¿yo qué hago aquí? Además de crítica literaria, que eso lo hacía siempre. Pues decidí marcharme, y sobre todo porque quería también ir a la cátedra, que lo tenía muy abandonado todo. Porque yo, me parece que fue en la presentación, dijeron que la mayor parte de mi etapa de docencia ha sido en el CEU, ha sido 34 años, que no está nada mal. Es decir, yo vine de la Complutense para poner en marcha, junto con otras personas más importantes que yo, la Facultad de Periodismo. El año 64, yo di una conferencia inaugural, yo había terminado la carrera hace un año, de la inauguración del curso del 64-65, con una lección sobre nivel periodístico, nivel universitario, es decir, haciendo estudios comparativos de escuelas, de facultades de periodismo. Bueno, la verdad es que o es que había mucha ignorancia sobre el tema o es que les gustó la conferencia, pero tuve que hacer un montón de copias para la gente importante que estaba allí. Bien, pero a lo que voy. Don Ángel Herrera es un hombre que en un balance, vamos a decirlo, en un balance global, ha triunfado. Absolutamente, ha triunfado, absolutamente. Y además ha triunfado siempre bajo el dedo indicador, vamos a decirlo así, del Papa de turno. Lo dice él. El año 65, cuando lo nombra cardenal, el Papa Pablo VI le dice que, bueno, que es un premio. El capelo es un premio. Ya es un triunfo reconocido, vamos, que el Papa Pablo VI le diga que quiere premiarle con el capelo cardenalicio, será porque reconoce, por lo menos, su labor en favor de la Iglesia, que fue toda. Pero es que él dice el año 66, que es cuando se despide de sus fieles malagueños, les dice: yo tengo 4 periodos en mi vida: director del debate, el sacerdote, obispo y dimisionario. Dice, todos ellos los he vivido de acuerdo con las indicaciones de la Iglesia. 3 fueron los propios pontífices los que me dijeron que lo hiciera. Bueno, en todo caso, el fracaso será de la Iglesia, porque don Ángel siguió fidelísimamente las indicaciones. Y reto, no sé si aquí hay gente, no, ya me parece que hay poca gente para hacer tesis doctorales, ¿no?
Pero sí, algunos se ve por ahí. Las cartas, y si pudiera ser las conversaciones, que no creo, entre Merry del Val, secretario de Estado del Vaticano con San Pío X, y Ángel Herrera, son lo más sustancioso. Y ahora ya en el Vaticano ya se pueden estudiar tranquilamente. O sea, cómo desde el primer momento el joven abogado del Estado está en condiciones de servir a la Iglesia, pero no solo en condiciones intelectuales, sino en disposición. Don Ángel, desde el primer momento, desde la famosa reunión con el padre Ángel Ayala, sabe perfectamente lo que quiere, porque lo ha hablado antes. Porque él no saca de la nada todas sus ideas, sino que las consulta primero. Ya a partir de la editorial católica, está muy claro, la compra del Debate, que por cierto todavía sigue en deuda, no puso su parte de la compra, nunca llegó a pagarla. Me parece que eran 1000 pesetas o algo por el estilo. Se lo puso la editorial vizcaína. Bien, el Debate, evidentemente, es una obra que triunfó absolutamente. Se convirtió no solo en el periódico católico español, sino sobre todo en el gran periódico español de su tiempo, durante mucho tiempo. Él estuvo desde 1911 a 1933, me parece que fue, porque después se marchó a Friburgo. Y fue Pío XI el que le dijo, usted cura. Y él se fue a Friburgo a estudiar la carrera sacerdotal. Y el año 40 se ordenó sacerdote, y el año 47 fue Pío XII el que le dijo, usted obispo. Y él dijo, sí, santidad, obispo. Y después, pues todo lo demás. Bien. Entonces, ¿dónde está el fracaso? Y yo haría una pregunta ya al mismo tiempo. ¿Cómo Agapito Maestre nos propone como desafío a un hombre que ha fracasado? Es que no lo entiendo. Desafío para nuestro tiempo. Pero hombre, no. Pero es que si analizamos un poco la obra, que yo lo he hecho falta en el libro también, es decir, que hubieras detallado un poquito más la obra de Herrera. Porque mucha gente, como es lógico, pues no conoce la vida, la biografía de Herrera. No digo hacer la biografía, sino un pequeño apartado, algo, donde escalonadamente se vea. Yo no oigo a nadie hablar de la gran misión social del año 21, de Ángel Herrera, y esa era una obra impresionante, que la abortó el propio rey Alfonso XIII, por presiones, etcétera, etcétera. Pero vamos, fue lo último que firmó Benedicto XV, y estaba todo preparado. Yo no veo que hable la gente habitualmente de lo que ha hecho Herrera en el mundo de la enseñanza, desde la Escuela del Debate, pasando por el CEU. El CEU es del año 33, o sea que no es de ahora, que había toda una serie de posibilidades en la universidad fuera de los cursos normales, en Santander. Las universidades que ahora mismo están, hombre, yo no sé si muy bien o menos bien, pero ahí están, dando enseñanza, pero no solo enseñanza profesional, sino sobre todo enseñanza humana, ciudadana, moral, etcétera, etcétera. Yo no sé quién dice que la CDP ha fracasado. Eso no lo entiendo. Vamos, yo no he entrado nunca en la CDP, quiero decir, nunca fui de la CDP, pero los admiro, he participado muchas veces en cosas suyas, Yo me considero de la casa, de la familia, ¿qué más da? Yo estaba en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, no sé si quedamos muchos, pero bueno. Pues bien, yo no puedo aceptar el fracaso de Herrera. Y además es que Agapito, con esa vehemencia, que yo no conocía personalmente, pero sí te he oído y todo eso, pues dice, no es que haya fracasado, es que vivió casi instalado en el fracaso. ¿Pero a dónde vas? ¿Pero cómo que casi instalado en el fracaso? Simpático. ¿No? Menos mal que han comprado el libro. ¿Cómo el libro? Recibirá su merecido. Oye, que por cierto, un poco habrá que corregir alguna cosilla, de fechas y de todo eso. Dila. Sí. Te contesto, no te preocupes. No, hombre, no si te pones así... No me puedes contestar. Yo no lo he elegido, ¿eh? Que no me puedes contestar contra la historia. Es decir, cuando don Ángel el 28 de agosto de 1931 va a ver a Azaña, Azaña no es presidente. Dice que lo recibe en el ministerio, dice Azaña. Sí, pues sí. Fue presidente en octubre. Bueno, pues 3 veces insistes a ver a su presidente. Bueno, vale. Por ejemplo, el cardenal Gomá no se llama Isidoro, no se llamaba Isidoro, se llamaba Isidro.
Sí. Claro, Es que claro. uno compraba la bula de pequeño. Iba a comprar la bula y ahí figuraba el primado, desde el año 33 también. No, vamos a ver. El libro es muy interesante. Yo lo tengo machacado. Es decir, yo no solo lo leo, es que yo le pongo notas al margen, subrayo en distintos colores. ¿Pero por qué? Porque me interesa. Hay algún párrafo que tampoco ha quedado inconcluso, que no tiene sentido. Te lo mandaré. Sí, No, en serio. dilo hombre. ahora en público. Yo que lo diga. No, hombre, no te di lo que te dé la gana. Esto no es. No, pero después de No. lo que te dé la gana. No, quiero decirte que el libro es mejorable. El libro es muy mejorable. Bueno, hombre. Bueno, por lo que se refiere a don Ángel Herrera, yo me contentaría con que de esta casa saliera otro de la fuerza, de la espiritualidad. Y ahí don Fernando ha dado exactamente, bueno, todos sabemos, un hombre de oración, pero un hombre de oración en cualquier situación y antes de hacer lo que fuera. Un hombre justo, de carácter, cuidado. Que don Ángel, cuando era director del debate, echaba unas broncas impresionantes, a mí no, porque yo no había nacido, pero bueno, echaba unas broncas impresionantes y al final le decía, bueno, no te enfades, es que hay que teneros siempre en tensión. Y yo decía, si yo no he hecho nada, no, pero no importa, pero siempre es bueno. Y me gustaría que se reivindicara también el papel de la CDP. Primero porque, como muy bien ha citado, me parece que ha sido César, el grupo Tácito eran todos de la CDP. Vamos, creo recordar, todos. Yo desde el Consejo coordiné durante algún pequeño tiempo la relación del grupo con el periódico, y allí desde Marcelino Oreja, Juan Antonio Ortega, Ricardo de Calle, que fue descanse, que fue director del CEU. Y claro, si volvemos otra vez a la historia, nos encontramos con que los hombres de Herrera, en momentos muy delicados para España, sirvieron de colchón y trabajaron fielmente, muy fielmente, con el gobierno, siguiendo la doctrina, por otra parte, de León XIII y de don Ángel Herrera, del poder constituido y de la accidentalidad de la forma de poder. Pero hicieron de puente, de tránsito hacia situaciones un poquito más estables, como fue el caso del final de la guerra, donde, por cierto, el que cerró el debate fue Serrano Suñer, el cuñadísimo, Ya. que perteneció a la CDP durante algún tiempo. Sí, sí. Por eso digo. Lo fue. O sea que no fue Redrojo, no. No. Redrojo Cuando, estaba donde estaba y entonces por tanto... entonces sí. no me he expresado bien. Cuando de nuevo, y esto, pues que te digo yo, por ejemplo, un hombre con el que he hablado de esto ha sido el que era Alejandro Fernández Sordo. ¿Quién? Alejandro Fernández Sordo. Pombo. Sí. En la asociación me contaba un día con muchos detalles la entrevista que tuvieron con Dionisio Ridruejo, y él me dijo, hubo momentos que pudimos tener el debate, poner el debate otra vez, sacar el debate a la calle, y no fue posible. Yo por eso lo transmito con esa fuente, no fue posible porque Dionisio, que todos tenían un papel importante, Director de prensa. Sí, sí. claro, dijo que no se... Yo tengo una gran simpatía a Dionisio, y lo he demostrado, que están mis libros, pero él quizá cumplió la teoría de otros de que de los diversos grupos que habían integrado el movimiento, solamente podía cada uno de ellos tener un periódico. Así que los monárquicos, uno, los no sé cuántos. Bueno, pues a la editorial católica... Esto es lo que... A la editorial católica no le quedó ninguno. Hombre, Porque inmediatamente nombraron al hijo de Víctor Pradera director del Ya. No sé si lo recuerdas. Y durante muchos años, Víctor no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Javier Pradera, efectivamente. Seguía los dictados del movimiento. A ver, no empecemos el debate antes de que... sí. No, estamos completando información. Sí. Bueno, entonces, lo del Ya pues fue una desgracia como otra cualquiera. Y además fue una desgracia inesperada, en cierto modo. Porque el Ya ganaba 400 millones de pesetas en beneficios durante la transición, el año 74, me parece que fue, 75. O sea que no tiene demasiado... Pero bueno, ahí más vale no tocar ese tema porque
es difícil, es un tema muy difícil, muy complejo. Pero la obra de Herrera sigue ahí, es decir, lo del ya que Agapito razonablemente pues, lo considera como un fracaso. Sí, como un fracaso empresarial. Hombre, el cierre del ya pues, sucedió definitivamente 68, 78, 88, 25 años después de la muerte de don Ángel. Pero sí, algo tuvo que ver la muerte de don Ángel también. Pero por lo demás, yo creo que la obra de Herrera da un saldo tan enormemente positivo, que, igual que ha hecho César, yo espero de esta casa muchísimas cosas todavía, muchísimas cosas. Y hay muchísima documentación y muchas cosas que hay que investigar, porque saldrán, y saldrán en beneficio siempre, no hablo de cosas fallidas, sino que hay documentación donde se explica muchas cosas. El año 53 y los años anteriores, Franco echa mano también a los hombres de esta casa, es decir, los Castilla, los Alberto Martín Artajo, los Ruiz Jiménez, o sea, toda esa gente sale de aquí, de Herrera. Ya no digamos cuando Suárez el pobre se encuentra con la presidencia, y don Manuel Fraga y Araíza le dicen que no, que con él no van a ningún sitio, y entra Alfonso Osorio con todo el equipo, todo, Cabero, Landelino, Eduardo Carriles, ¿quién más? Bueno, Andrés Reguera, Juan Antonio Ortega. O sea que esta casa ha favorecido siempre lo que podríamos llamar la convivencia y la supervivencia de las obras importantes, sobre todo en la comunicación y en la formación. Es verdad que, bueno, que tal vez se equivocaron en algunas jugadas estratégicas, pero Agapito hace mucha insistencia, a mi juicio, en que la propaganda anarquista, por ejemplo, barrió a la propaganda herreriana. Pero claro, que son dos poderes. Es decir, es el poder que Azaña prácticamente deja en manos de los anarquistas, a esos efectos, y es la aceptación del régimen. Después, las cosas no siempre salen como se quieren. Aquí se ha dicho que la guerra fue inevitable, pero fue inevitable porque la República dejó en manos del anarquismo todos los resortes del poder. Claro, yo tengo una tesina de periodismo sobre el Frente Popular, febrero del 36 a julio, agosto, un estudio comparativo entre el mundo agrario y el debate, y ahí se ve la degradación absoluta del poder que no funciona en absoluto. Entonces, eso lo ocupa la revolución, frente a la revolución a la guerra civil, evidentemente. Bueno, y no quiero entretenerles más, que ya está bien. Muchas gracias. Agapito, Muchas gracias, monseñor. dinos qué has querido hacer, qué has querido decir. Le digo lo que usted quiera. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Pablo VI que me haya invitado a este foro y especialmente a los ponentes de esta mesa, que yo bien he puesto, se ha podido evidentemente ver, yo no he puesto a don Luis Blanco Vila, sí a Monseñor Sebastián y a César Alonso de los Ríos. En primer lugar. En segundo lugar, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, porque ya hay que echarle valor a estas horas de la tarde, venir a escuchar una charla sobre Herrera. Pero yo creo que casi todos ustedes, casi todos, en fin, vosotros, porque todos sois amigos, habéis venido a apoyar. No habéis venido a lo de Luis Blanco Vila. En el fondo, Luis Blanco Vila ha venido a apoyarme también. Ha hecho una lectura magnífica, deliciosa. Ha hecho una presentación que yo no podía tener otra mejor. Pero antes de dedicarme a Luis Blanco Vila, a César y a lo que ha planteado Monseñor, que ha sido el que ha planteado muy bien el tema, quisiera agradecer su presencia en primer lugar, pero sobre todo, este libro ha sido posible porque don Ángel Berna Quintana, que está aquí, casi todos vosotros, muchos de vosotros habéis leído ya el libro. Otros lo vais a leer y os lo vais a pasar estupendamente. Algunos se van a reconocer, algunos van a reír, otros van a llorar. Y sobre todo, no vais a poder dejar de leer el libro. Incluso, ninguno puede dejar de leer el libro. Incluso, yo en esta presentación, ahora le voy a dedicar unas cosas a don Ángel Berna Quintana, creo que la invitación a la lectura de un libro es una presentación.
pero en este caso se puede pedir algo más. Es una invitación a la relectura. Claro, hasta se puede medir la calidad de una obra por el número de veces que se deja escuchar, que se deja mirar, que se deja releer, sin agotarse. Sé ya, lo sé muy bien, que hoy casi nada se relee, y lo que es peor, casi nadie se lo merece, o casi nada se lo merece. Desde luego, el Luis Blanco Vila se merece leer esta obra, releerla otra vez, y él la tiene muy apuntada. Ya lo he hecho. Claro, por eso, fíjate, No, la releer. relectura. Por eso digo en la presentación que no me podía hacer ninguna mejor presentación que la que me ha hecho. Releer. Y la va a volver a releer ahora otra vez, se lo aseguro. Bueno, esta obra tiene, el fruto es don Ángel Berna Quintana, que me llama porque yo me habían expulsado de la universidad, y me dice, mira, a ver si te interesa esto, y venía a verlo y tal, ¿no? Y al final, bueno, pues me dio el dinero, y hay otra persona, lo cuento todo esto en el libro, que está aquí, El hijo posmoderno de Gonzalo García Pelayo, al que yo le contaba las historias, está por aquí Iván. O sea, y hay mucha gente que podría seguir citando, está en el libro citado César. Es verdad que también está citado Monseñor Sebastián, pero yo no conocía a Monseñor Sebastián, ni además sabía que tenía ninguna relación con la Fundación Pablo VI, porque la tuvo muy posteriormente. Y lo cito como argumento de autoridad, porque este no es un libro de religión, ni de filosofía de la religión, no es un libro de teología, no es un libro de historia, fundamentalmente no es un libro de historia, es un ensayo político para aquí y ahora, es decir, para la España contemporánea, actual. Naturalmente, para hacerme cargo de una serie de problemas históricos y de la figura de don Ángel Herrera Oria. Pero este libro yo nunca tuve claro que lo fuera a publicar. César me insistía hasta la saciedad, mi mujer, mi madre, yo qué sé, mi madre me decía todos los veranos, pero ¿cuándo vas a acabar con el curita, hijo mío? Mi mujer también, que hemos cobrado, que nos ha pagado don Ángel Berna. Y don Ángel Berna jamás me pidió nada. Yo venía y él me daba libros, yo leía, estudiaba, me iba a la hemeroteca, César me daba otros cuantos, me he leído de todo, ¿no? Y tengo... cuando yo escribía, cuando aparecía el historiador me detenía, cuando aparecía el teólogo me detenía. No podía escribir nada de eso, yo quería hacer un libro para que todo el mundo lo entendiera. Y don Ángel jamás, don Ángel Berna Quintana, me pidió cuándo vas a acabar el libro, jamás me dijo nada. Por lo tanto, este libro, que está dedicado a Gabriel Albiac, se lo podía haber dedicado a don Ángel Berna Quintana. ¿Por qué se lo dedico a Gabriel Albiac? Porque la verdad es que estaba ya del libro hasta las narices. Y un día me dice, hace un año, ahora por la Semana Santa, me dice, Gabriel, todo el mundo me habla de tu Herrera y tal, y estamos aquí en la tertulia de Dieter y entonces yo decía, pero si es que no sé lo que hacer, estoy perdido, no sé si esto merece la pena, tal, no sé qué. Y bueno, pues mándamelo. Bueno, pues le insisto, me insiste tanto, yo le mando el libro y un Viernes Santo me llama, yo estaba en Puerto Llano, tú eres un loco, tienes que sacar esto inmediatamente y tal. O sea, el libro, la verdad, lo saqué por Gabriel Albiac, por eso se lo dedico. Hay muchas más personas, hay muchísimas otras personas a las cuales yo podría citar aquí, pero desde luego este libro tiene algo que Lezama Lima, está aquí Pepín, que es cubano, diría el azar confluyente, pero yo creo que no es el azar confluyente. Este libro tiene un toque milagroso. Lo digo muy serio. Hay un tono milagroso en este libro desde el principio hasta el final. Hoy yo no pude pasar de la página 30 al releerlo para preparar aquí unas notas que ya no prepara nada, ya estoy fuera de cacho, como se dice. Este libro, lo único importante es que tiene algo milagroso. Es decir, ya os digo que un ateo, en fin, un agnóstico diría el azar confluyente. Este libro está escrito con mirada limpia. Por eso lo que más me gusta de Luis Blanco Vila es que lo ha leído él con mirada limpia. Bueno, él sabrá. Yo creo que, y ustedes lo valorarán si lo ha leído con mirada limpia o no. Allá él. Yo creo que sí. Ha hablado poco del libro. Ha hablado poco del milagro del libro. El milagro del libro es su secreto. El secreto es ese que ha planteado Monseñor Sebastián al principio. Ha dicho, aquí hay una intuición.
Efectivamente, hay una intuición. Yo soy filósofo, en fin, me dedico a plantear problemas. Yo no vengo aquí a resolver nada. Yo no me peleo con nadie, ni con ese señor que ha citado de la Universidad Complutense, allá él. Yo lo único que hago es defender con razones, y la razón es apasionada o no es razón, es una cosa meliflua, académica, no vale para nada. Esa razón apasionada es lo que yo he tratado de rescatar de la figura de Herrera Oria. La razón de Herrera Oria era pasional. Esto es lo más importante. ¿Por qué era pasional? Porque era un cristiano que se tomó muy en serio, por primera vez en la historia de España, que ser cristiano es una cuestión que puede ser adjetiva. El adjetivo lo elevó a categoría, el adjetivo lo elevó a secreto. Primero ser ciudadano y luego cristiano. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano cristiano es eso, primero ciudadano y después cristiano. Y trae aquí, a España, la doctrina de León XIII, que es muy sencilla. Es el cristianismo paulino. El cristianismo paulino, pues, es, en fin, primero que me juzguen por ciudadano y después por cristiano. Y Pablo lo que quería era ir a Roma porque era ciudadano del imperio. Y quería, sobre todo, ir a Roma y que lo juzgasen allí por ciudadano. No por cristiano, sino por ciudadano romano. ¿Eso qué significa la doctrina de León XIII? Bueno, hay que respetar el orden constituido y combatir las leyes injustas. Tan sencillo como eso es la doctrina de Herrera. Y esa doctrina de Herrera es coherente en la dictadura de Primo, en la República, la Segunda República y en el franquismo. Es el hombre más coherente que ha dado la Iglesia española. Evidentemente, si uno tiene fidelidad a la verdad, quiere ser fiel a la verdad, que es por lo que está escrito este libro, por fidelidad a la verdad, tiene que contrastar si esa doctrina ha triunfado o no ha triunfado en España. Evidentemente que yo no hablo desde la primera página, hay que ser muy tosco para no darse cuenta, desde la primera página. Los que han leído antes el libro de estar publicado, aquí hay algunas personas como Gerardo del Pozo, saben perfectamente que yo no hablo de un fracaso subjetivo, de un fracaso individual. Hablo de un fracaso de una sociedad, de un fracaso colectivo, de un fracaso histórico, de un fracaso político. Es el fracaso de España. Por eso llega la guerra civil. Porque nadie es capaz de entender. Claro que eso todos lo entienden, pero es muy complicado. Es muy complicado hacerse cargo de lo que le propone Herrera Oria a Azaña. Pero es muy complicado porque Herrera Oria es un cristiano moderno que se pone al mismo nivel que los ciudadanos modernos de esa época, o liberales, que el liberalismo, y habla de tú a todos los periódicos de la época. Ese es el secreto. Claro que él va a luchar, esto que estamos aquí, esto yo mismo, es decir, el dinero que me da Don Ángel y sus libros para que yo escriba este libro, ¿cómo no va a triunfar? Esto es evidente. Pero hay que tener muy mala fe para pensar alguien que el fracaso de un cristiano se refiere al fracaso subjetivo. Yo hablo del fracaso histórico, del fracaso colectivo, del fracaso político. Es evidente que tenemos muchos periódicos en la calle que defiendan los ideales cristianos. Muchísimos. Hay muchísimos. Es evidente, ninguno, estoy hablando retóricamente, es evidente que el ciudadano cristiano pues no está excluido de la vida pública. Pues no. Pues es evidente. Pues no es nada evidente. Se está preparando una ley de libertad religiosa, por si no había quedado muy claro lo que es la ley del aborto, si no había creado, en fin, si la ley de la memoria histórica no ha quedado clara lo que eso significa. Toda la transformación a través del poder que se está llevando a cabo de tradiciones, usos y costumbres en España, básicamente cristianas. Bueno, pues si eso uno dice que ha tenido éxito Herrera, pues que venga Dios y lo vea. El mensaje de Herrera no ha llegado, no ha calado en la sociedad. Herrera es conocido por ser una estación de metro, vuelvo a insistir en eso,
Y yo no he querido hacer otra cosa que sacar a Herrera de que lo asocien a una estación de metro, o una avenida, o algo parecido. No, el mensaje de Herrera hay que hacerlo público. Y por eso yo lo he enfrentado y he hecho una reconstrucción histórica al modo platónico, como en la Carta Séptima, no solo a los coetáneos suyos, que no eran nada de contemporáneos, eran reaccionarios. Los coetáneos suyos no eran contemporáneos como él. Coetáneos como Azaña, como Luca de Tena y como tantos otros no entendieron nada del mensaje paulino. No entendieron nada que Herrera se enfrenta al problema fundamental que tiene España por lo menos desde el siglo XVIII, que es el del integrismo religioso y el del anticlericalismo. Y él quiere mediar, y lo intenta, y lo consigue muchísimas veces, porque si lo consigue. Después de que Azaña lo ningunea, crea un gran partido que le gana a la izquierda el poder, en plena Segunda República. Pero eso lo voy a dejar aparte. A mí lo que me interesa mostrar es ese fracaso de la sociedad española. Naturalmente, alguien puede decir, bueno, pues sí, pero no es tanto. Bueno, miren ustedes, decía César, la guerra civil llega porque no se entienden el liberalismo y la democracia cristiana. En cierto sentido no se entiende el mensaje de Herrera. Muy bien, después de la guerra, aquellos que habían masacrado, antes de señalar cómo después de la El socialismo más liberal y la democracia cristiana. ahí voy. No liberalismo. No, el socialismo. Y una parte del liberalismo también, César. Una parte del liberalismo es el que critica en el año 37 Gregorio Marañón, cuando dice esos liberales daltónicos, que son incapaces de ver despotismo cuando está teñido de sangre roja. El problema, a mi juicio, que sigue siendo fundamental después de la guerra, que César lo ha hecho con una larga cambiada muy bella, que es decir, el movimiento de Herrera no fue capaz de transformar el otro movimiento, el movimiento con mayúscula. Bueno, pero es que Herrera fue lo que hizo en la Segunda República, fue lo que hizo en la dictadura de Primo. Capear el temporal, trabajar, luchar. Su mensaje fue nítido, en una cuestión también que no es una cuestión religiosa, es una cuestión política, es una cuestión democrática. Para Herrera se han escrito muchos libros sobre Herrera, yo todos los reconozco. Hay una nota que digo que los libros que se han escrito sobre Herrera, sobre la espiritualidad de Herrera, sobre la obra social de Herrera, sobre la obra educativa de Herrera, sobre la obra universitaria de Herrera, sobre tantas obras, los reconozco desde el comienzo. Y digo que yo me voy a valer de todos esos libros para señalar una cosa que es mucho más elemental, que es el fracaso que ha tenido en la sociedad española ese discurso. Yo sí que tomo muy en serio todos esos libros, entre ellos cito como modélico pues el libro de José María García Escudero. Pero ese no es el problema. El problema no es una cuestión bibliográfica. La cuestión tampoco es teológica, es una cuestión vital, política. Herrera es el hombre que se da cuenta que por encima de la cuestión social en España, incluso por encima de la cuestión religiosa, la cuestión clave que tiene que debatir el cristiano es la cuestión política. El cristiano tiene que actuar en la vida pública como cualquier otro. No puede ser remitido, no puede quedarse reducido a la sacristía, a lo privado. No puede quedarse reducido a un cristianismo de conciencia, que es lo que en aquel momento pretenden muchos cristianos a los cuales él se enfrenta. Y naturalmente este es el problema que hoy tenemos. Por eso les decía, lo digo con todo, esto es un libro para entender lo que pasa aquí y ahora. Dos problemas claves cuando yo hablo de esa defensa del ciudadano cristiano que se limita a obedecer el poder constituido y a resistirse a las leyes injustas.
en otra asociación que a mí me invitaron no a presentar el libro, sino a dar una charla sobre mi visión del cristiano en la vida pública, pero todo el mundo llevaba el libro, que era la ACP. Resultó muy curioso, fue un acto maravilloso de esta asociación de católicos propagandistas, ¿no? Actual, ¿no? Estoy viendo aquí a Raúl Mayoral. Fue bonito lo que me dijeron allí, todos los que intervinieron. Y todos los que intervinieron allí intervinieron con mi libro. O sea, yo iba a una cosa muy cerrada de 5 o 6 personas y había más de 100 personas, ¿no es cierto, Raúl? Y todos los que intervenían con mi libro. Y citaban el libro como una joya, otros decían, desde luego, nunca lo que aquí hemos oído esta tarde. No hubo ninguna crítica de esa. Pero no importa. Y allí, en ese marco, para mí fue muy interesante algunas cosas que se dijeron. Fundamentalmente, algo que yo recojo en el libro, pero que no sabía yo hasta qué punto tenía trascendencia. Yo critico, fundamentalmente en este libro, de pasada, a algunos seguidores de la obra de Herrera Oria. Muy, muy de pasada. O sea, no es el problema fundamental que a mí me interesa en el libro. No es hoy el integrismo religioso o la tendencia intelectual dominante en la sociedad española, sino el totalitarismo ideológico y político que excluye al cristiano de la vida pública, que es el mensaje, el neto mensaje que nos ha dejado Herrera Oria y que sigue siendo tan actual como en su época. Bueno, allí, sin embargo, salieron algunos propagandistas y me dijeron, Agapito, en tu libro yo no digo nada de eso en el libro, y por eso es casi milagroso las lecturas que hacen del libro. Por un lado aparece el integrismo religioso, es decir, aquellos señores que dicen, yo soy cristiano y aquí están mis principios, los dejas, o bueno, los tomas o los dejas, pero no voy a discutir contigo. Y por otro lado, nos encontramos otros grupos, y me decían, yo mismo, el que me preguntaba, que considero que el cristiano tiene que discutir con el otro, tiene que zarandearse con el otro. Bueno, a mi juicio ahí está sintetizado una parte de este libro. Digo una parte, porque hay otra que no es fácil sintetizar, que es el diálogo de Herrera, que establece no solamente, como decía antes, con sus coetáneos, sino con los contemporáneos actuales. Las lecturas que se siguen haciendo de Herrera hoy, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, no los voy a citar. Están ahí citados. Algunos son historiadores como Domínguez Ortiz, o como Santos Juliá, otros son periodistas, literatos, están ahí todos. Por supuesto, esos autores no son tampoco contemporáneos de Herrera. Tampoco son coetáneos, porque son de ahora. Son autores que no se han enterado del fracaso de Herrera Oria. ¿Cuál es el fracaso de Herrera Oria? Que su doctrina no ha sido entendida. Aún hoy tenemos que estar pendientes de cómo un partido político se hace cargo, o cómo no se hace cargo, del mensaje de Herrera. Ese partido político que tiene que conciliar lo que ha sido irreconciliable durante casi un siglo, que es las relaciones entre el liberalismo y la democracia cristiana, mira para otro lado. Es evidente que me estoy refiriendo al PP. Pues bien, Herrera lo que pretendió fue, por un lado, mediar entre el integrismo religioso y, por otro lado, entre el totalitarismo político o lo que pudiéramos llamar el anticlericalismo. Bueno, pues esa mediación que pretendió Herrera no ha calado en ningún lugar, ha fracasado, totalmente ha fracasado. La prueba ha estado esta tarde aquí en esta mesa. Yo no quiero alargarme mucho, porque como he dicho antes, soy filósofo y el problema que tenemos los filósofos, la filosofía se defiende por sí sola, o sea que no hay que defenderla, pero sí que 3 doctrinas, 3 asuntos sencillos en el cristianismo me interesa resaltar que han fracasado. En primer lugar, todavía hoy alguien habla del cristiano y no lo considera como alguien capaz de actuar en la vida pública como un ateo, como un agnóstico, o como, en fin, o como un liberal,
No, no. El cristiano está excluido. Yo, después de este libro, podría escribir otro sobre las reacciones con este libro. A mí me han llamado asociaciones, bueno, no voy a decir el nombre, un grupo de jueces y fiscales que me dicen, no, tienes que venir a hablarnos de este libro que nos ha gustado mucho porque, mira, somos 60 jueces y fiscales, pero Supremo, ¿y qué queréis que vaya yo allí? No, es que somos cristianos y no podemos decirlo. ¿Quién se lo prohíbe? No, que no pueden, o sea, no pueden, son excluidos, están mal vistos y No tal. se atreven. Mejor me lo pone usted. Ahí está, monseñor, ahí lo ha dado usted. Y entonces, claro, miedo. Y dice don Luis Blanco Vila que no ha fracasado Herrera Oria. Pero, por Dios, jueces y fiscales. Pongo aquí este ejemplo. Bueno, podría poner otros muchos ejemplos. En los medios donde yo trabajo, autores muy importantes que se llaman liberales, y dicen, pero ¿cómo voy a leer? No puedo leer ese libro. ¿Cómo? Y yo pregunto, ¿qué dices? Herrera ahora. Yo cuento aquí algunas cosas de algunos de los que estáis aquí que lo habéis leído. Fernando Caro, que ha venido desde Logroño, que en la segunda edición pondremos tu índice onomástico, sobre todo porque ya va a ser la segunda edición, y naturalmente este libro tiene tantos problemas. Mis editores actuales creían que no los iba a citar. Claro que los voy a citar, hombre. ¿Cómo no los voy a citar? Este libro, fijaros hasta qué punto la tesis del fracaso de un cristiano es real. Una prueba es que en una editorial católica, tengo 4 testigos, fue rechazado. Fue rechazado. Bueno, el alevoso argumento que se me dio, es que yo hacía una defensa exagerada del personaje. La primera vez. La segunda vez, terrible, ¿eh? Que hacía una defensa exagerada del personaje. Cristiano, muy importante. Luego me he enterado lo importante que es, que dirige organizaciones y tal. La segunda vez me dice, es que mira, un personaje muy importante de la ACP se niega a que se publique este libro. Y dice aquí el amigo Blanco Vila, que habla desapasionadamente, sus razones desapasionadas, que no ha fracasado Herrera Oria. Coño. Si hubiera tenido éxito. 3. Ay, mi amigo, esto lo ha vivido también mi amigo Gabriel Vial. Naturalmente este libro yo lo podría haber publicado inmediatamente a mis editores, a Eladio Mayo y Manuel González Moreno, que les di el libro y además les dije que esperasen y lo publicaron inmediatamente. Pero eso es fe en un amigo, ¿no? Y en una editorial que nada tiene que ver, no es una editorial católica y nada. Claro, menos mal que ellos saben que jugaban sobre seguro, porque van a hacer ya la segunda edición, Luis. A pesar de tus críticas, y sigue siendo así porque será mucho mejor, venderé más. Que entonces, bueno, ¿cómo no vamos a hablar del fracaso de un cristiano? Fijaros los ejemplos que os he puesto, jueces y fiscales, grandes comunicadores, esto yo ahora, pero ¿queréis que os ponga ejemplos que yo cuento aquí? Aquí está un catedrático durante 30 años de la Universidad de Cornell, jefe del Departamento de Humanidades, seguramente la universidad más importante de Norteamérica, que cuando se presentaron las obras, el primer volumen de las obras de Herrera Oria, me acompañó. Estaba de viaje por aquí y me acompañó. Y aquello, no había ni un político. Solamente había un político, cuento que está aquí, ya en horas bajas, encorvado, discípulo de Herrera, don Joaquín Ruiz Jiménez. Pero no había nadie. ¿Cómo se puede decir que ha triunfado Herrera Oria? Si es rechazado por todos los partidos políticos. Les voy a contar a Luis Blanco, que él lo ha leído. Lo cuento aquí. Falta, no está por aquí, me ha llamado don Alberto de las Heras, uno de los que estaba en ese Sanedrín. Fraga Iribarne, en la Alianza Popular, quiere montar un Sanedrín, un consejo asesor de relaciones Iglesia-Estado, y llama a García Escudero, a José María,
Arespacochaga y Alberto de la Hera, que no ha podido asistir hoy. Tengo aquí, el editor tiene el telegrama que ha mandado por qué no puede asistir. Yo lo cuento aquí. Y tienen una reunión y dice, vamos a constituir, ustedes van a ser los jefes de este partido para entendernos con cómo la Iglesia se puede entender. Entonces García Escudero le dice, pues mire usted, lo que tenemos que hacer pues es traer a la figura de Herrera Oria. En fin, lo podemos actualizar. Y Fraga dice, ese es muy antiguo. Se levanta Sanedrín, esto se ha acabado. Lo cuento ahí, Luis Blanco Vila, y dices tú que no ha fracasado. Pero la cosa no acaba ahí. Luego, a los 3 o 4 meses, van con la alcachofa a Manuel Fraga y le dicen, don Manuel, ¿qué opina usted de Herrera? Esto es para un libro que vamos a hacer en la BAG. Y, un tipo genial. La gente se ha adornado en el discurso del domingo con Ángel Herrera Oria. Pero en el día, en el afán diario, laboral, no, lo han ocultado. Sí, acabo enseguida. Sí, perdón, simplemente, ahora se empezaba a poner esto bueno, ¿no? Pero, naturalmente... Es que a las 9 concluimos. Don Monseñor, mis hijos, yo soy del Atleti además, y cuando vamos al fútbol incluso me apasiono, y le grito al árbitro. Entonces el mayor me dice, papá, siéntate, y el pequeño me dice, no, tú sigue. Están allí, entonces son terribles. Pero bueno, en fin, yo os agradezco muchísimo. Podría seguir contando. Lo importante es que yo no he contado prácticamente nada del libro. Eso es lo milagroso, que yo he hecho una presentación y muchos de los que están aquí saben que esto tiene muchas lecturas. Yo creo que hay otra cosa y termino. El libro tiene un estilo. Yo por primera vez he hecho un libro patriótico. Es decir, me meto lo justo con los autores. De Azaña podría haberlo puesto a parir, de Laín también, de Ortega también. Nada, de nadie. Me ajusto fundamentalmente a una cosa. He hecho este libro con mirada limpia. Naturalmente, las objeciones que se me han hecho hoy, si hay algún dato histórico, pues lo voy a rectificar. De todas maneras, muchísimas gracias. Y yo sí me gustaría, monseñor, pedirle solo un favor, que le dejara usted 1 minuto, o 2, lo que él quiera, a don Ángel Berna Quintana para que interviniese. En primer lugar... Bien, normalmente estas sesiones tienen esa estructura. Primero hablan los ponentes, acabamos hacia las 9, que todos lo sepan, y damos la palabra a quien la pida. En primer lugar se la doy a don Ángel Berna. Pero breve, por favor. Realmente pues está dicho todo, casi todo que se puede decir. No se podrían decir muchas más cosas, pero ciertamente es un parangón que el fracaso, es decir, el no éxito, ha sido de la doctrina social de la Iglesia aplicada a la sociedad española. De tal manera que se puede hacer un paralelismo que es interesantísimo de las etapas de la doctrina social y del momento en que llegamos ahora. Es lo que había pensado yo hablar un poquitín, porque curiosamente se pueden poner esas etapas por 2 generaciones. En las encíclicas del Papa intenta con 4 o 5 palabras, que incluso algunas son nuevas, como relacional, la emplea en la encíclica expresamente, o como la hipóstasis aplicada a la esperanza o al pozo cristiano en las cosas, pues van unidas a esa doctrina social de la Iglesia. Es decir, una sociedad en la que se pueda ser cristiano y hombre del mundo actual. Ese es el planteamiento herreriano. De tal manera que cabría también el ser no cristiano y hombre del mundo actual. Esa sería la sociedad democrática de los tiempos nuevos en las proporciones que correspondieran. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las etapas, pues Herrera está influenciado por León XIII. Las 3 grandes encíclicas de León XIII que abren la Iglesia al mundo moderno, que son pues la autoridad, el principio de autoridad, la libertad y la clase obrera, el problema social concreto de la clase obrera y del socialismo y comunismo. Pues bien, una etapa que va de
León XIII hasta 1931, que el Pío XI pone otra vez 40º año, después de la Rerum Novarum pone 40º año, una etapa. Y ya empieza justamente donde termina esa etapa, que es 1920-1930, es donde Herrera termina. Prácticamente es donde Herrera ha terminado su obra, porque de ahí en adelante ya prácticamente no logra más que existir y tener la idea de que hay que hacerlo. Después son dos generaciones, desde 1891 a 1930 son dos generaciones y media aproximadamente. De 1930 a 1963, que es la encíclica La Pacem in Terris. Y tiene otra intervención que es muy poco conocida, pero que es interesantísima para el futuro de la transición. Una intervención que es sencillamente en 1963 Juan 23 publica La Pacem in Terris recién terminada la primera sesión del concilio, porque los padres no le han hecho caso para que me la metiera de verdad en la primera sesión del concilio y la dejaban para más adelante. Bueno, entonces, después la otra etapa, la Centesimus Annus y la etapa actual. En este momento actual estamos en las mismas. El momento sería de rehacer la figura de Herrera con miras a que esa figura realzara o repusiera la doctrina social de la Iglesia como una de las finalidades que la Iglesia puede cumplir todavía y las tiene sin cumplir en la sociedad española. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, primero, felicitar al autor. Reconozco que he comprado el libro hoy, no lo conozco, no lo he leído. Conozco a Agapito, sus intervenciones, conozco algunos de sus libros. Me parece un filósofo importante, cristiano y valiente. Y me ha interesado mucho la presentación de este libro, por las palabras que ha dicho don Luis también, lógicamente, y todo Monseñor y Alonso de los Ríos y el autor. Pero yo creo que lo que dice Agapito es el drama que está en la situación actual de la sociedad española. Es decir, el cardenal de Rahoria era un gran personaje que transmitió todo lo que se ha dicho aquí, pero ¿quién es el que tiene la culpa en esta sociedad para que esa transmisión valiente del cristiano que tiene que actuar en la política no actúa? ¿Por qué se tiene miedo? ¿Dónde está la clave? ¿Acaso la Iglesia española tiene alguna culpa también? Pregunto. Los políticos, evidentemente, el nivel de la política en la transición fue mucho más importante, había un gran nivel político que actualmente. Esta degradación, sobre todo de la transmisión social de la Iglesia al cristiano para que sea activo, ¿por qué no existe? Efectivamente, el fracaso de Herrera no reside en su ideario, que era maravilloso, era fantástico, un gran personaje. El fracaso está en que esa transmisión no se ha hecho. ¿Dónde está esa transmisión que no se ha hecho? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué la Iglesia española no ha luchado en ese sentido, siguiendo a Rahoria? ¿Alguien de la mesa? Yo, si me permite, monseñor, Carlos, me parece que la pregunta no puede ser más oportuna. Yo en el libro trato de contestar y mi fuente de autoridad es Monseñor Sebastián. Monseñor Sebastián ha hecho una crítica, a mi juicio, muy certera sobre lo que él llama el cristianismo a la carta, que ha sido una de las grandes desgracias de este país. Naturalmente el cristianismo a la carta viene muy bien a ese famoso cristianismo de conciencia y de retirada a lo privado, de no intervención en lo público. Lo puede aprovechar perfectamente, ¿no? Yo creo que tiene mucha responsabilidad, sin duda alguna, la Iglesia española. Y tiene tanta responsabilidad que incluso hay una conferencia episcopal que, bueno, yo dudo mucho en decir que voy a ser muy suave, es decir, creo que hay en una conferencia episcopal 3 conferencias episcopales.
Por tanto, tienes toda la razón. Trato de dar alguna solución en este libro. Yo, por alusiones. Yo quería pincharle, monseñor. No, yo quiero decir que la transición española fue posible por el compromiso de la Iglesia española. Por otros muchos compromisos también, pero si la Iglesia española no se hubiera comprometido en llevar a la práctica la doctrina social del Vaticano II, la transición española hubiera sido otra cosa, que no sabemos cuál. Lo que pasa es que los españoles estamos eliminando la transición, quien sea, desde luego la Iglesia no. Y yo quería decir, por ejemplo, que el año 73, por tanto 2 años antes de la muerte de don Francisco Franco, la Conferencia Episcopal hace un documento, Iglesia y Comunidad Política, en donde, sin poner la palabra democracia para que, en fin, casi por pudor político, está delineando toda la transición. Es un documento que, como casi todos los documentos de la Conferencia Episcopal, no se conocen, porque ninguno ha tenido 2 ediciones, o sea que... Pero ahí está, el año 73 y el año 69, desde Roma, la Conferencia Episcopal firma un documento diciendo que va a ser fiel al mensaje del Concilio Vaticano II para la renovación de la Iglesia y de la sociedad española. Es verdad que a lo mejor ahora los obispos no somos, pues no sé, de la talla que había entonces, pero ahí está una serie de jalones importantes de del episcopado. Claro, cuando este señor preguntó, perdón que no conozco el nombre, me preguntaba, ¿tiene responsabilidad la Iglesia? Claro, todos los que estamos aquí somos Iglesia y todos tenemos responsabilidades. Ahora, yo entendí el mensaje, quiere decir, ¿tiene responsabilidad la jerarquía de la Iglesia? Pues seguramente sí, pero tenemos también que reconocer los datos, jalones importantes que ha cubierto la jerarquía y la Conferencia Episcopal en favor de la reconciliación, en favor de la transición democrática, en favor de una visión de la convivencia y de la colaboración de cristianos y no cristianos en nuestra sociedad, que ahora está fracasando y no precisamente por culpa de los cristianos. Simbólicamente, Tarancón. Simbólicamente, Tarancón, evidente. Don Ángel quería decir algo. Sin duda que es importante lo de la transición. Habla del año de 1973. Justamente en ese año, en ese curso, termina un hecho importante en el que ha tenido mucha importancia Ángel Herrera, que es cuando en 63 sale la Pater in Terris. En España hay movimientos de que Franco tiene que cambiar el régimen, todos esos movimientos de cristianos, entonces esperan a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede hacer algunos y complican y conspiran en ese terreno. Ángel Herrera coge el manteo, pone el encíclica debajo del manteo y se va a ver a Franco. ¿Pero el 73? El 63. 63. En la mano. 60. Propone la asignatura de El martes por la mañana se va al paro. Yo lo cuento. Y el viernes de aquella semana sale el decreto en el Boletín Oficial del Estado poniendo la doctrina social de la Iglesia como enseñanza obligatoria en todo el preo español. Con lo cual, durante 11 cursos se está dando esa doctrina social española, con el reconocimiento expreso de algunos de ellos que aquí han sido nombrados hoy, aunque sea de otro terreno, como algún rector que han nombrado. Bueno, pues entonces, durante 11 cursos han pasado todos por la doctrina social española. Quiere decir que cuando llega la transición, 11 cursos de universitarios españoles que tienen entonces entre 25 y 37 años han pasado por doctrina social de la Iglesia y son 200.000 por año. Durante 11 cursos son 2 millones de españoles. Es un monstruo. 2 millones de españoles. Y Claro, muy que han pasado por doctrina social de la Iglesia y que tienen una cierta idea de la doctrina social. Es uno de los grandes triunfos de Ángel Herrera. Que queda reflejado en este libro, gracias a don Ángel. Yo lo cuento de otro modo. Sí, Agapito, únicamente una pequeña observación acerca del título de tu libro,
del título de tu libro, que quizá puede producir una cierta incomprensión. A mí el título, El fracaso de un cristiano, me parecía tan obviamente un homenaje al escándalo de la cruz que no me parecía que pudiera plantear ningún tipo de incomprensión en ese sentido. Bueno, creo que es Borges, pero ahora mismo no recuerdo dónde, el que dice algo que por lo demás es una obviedad, que tanto en el terreno ético como en el estético hay una obvia, una evidente superioridad del vencido sobre el vencedor. La idea de que el triunfo no es esencialmente una categoría ética es parte esencial, al menos de un aspecto importante de la tradición cristiana. Desde la perspectiva de quien, como es mi caso, no es un creyente, pero ha dedicado muchísimos años de estudio a quizá una zona muy local del cristianismo, el jansenismo del siglo XVII, le viene inmediatamente a la cabeza uno de los textos más prodigiosos de la teoría política del XVII, los Trois discours sur la condition des grands de Pascal. Esos textos que se han salvado gracias a la transcripción de Pierre Nicole y que tú recuerdas cómo se estructuran. Son lecciones dirigidas a un príncipe, no es un príncipe, en realidad es un duque, pero en fin, a un futuro poderoso. Se le explica cuáles son las trampas del poder, cómo se puede salir de las trampas del poder, cómo se puede efectuar un modo de gobierno honesto. Son los dos primeros discursos. El tercero empieza del siguiente modo. ¿Usted recuerda todo lo que le he explicado acerca de cómo se construye un poder honesto? Pues tenga usted en cuenta que si lo aplica, se condenará. Se condenará usted de un modo honesto, pero se condenará. Sí. No puedo estar más de acuerdo, Gabriel. Yo una vez cuando me llevó a Gabriel, muy breve, a defender a una editorial, a hablar del libro, en esta editorial. Y entonces fuimos los dos y tal, y cuando él acabó me dijo, ¿qué tienes que decir? Digo, yo nada, es la primera vez en mi vida que no me han defendido, que me han defendido bien, que he venido con mis primos del Zumosol. Pues esto está, ahora es que es perfecto también aquí. Claro, yo nunca pensé que podría levantar este título, bueno, ese escozor en los cristianos, integristas, quede claro. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo me ha sugerido lo que ha dicho Monseñor Sebastián sobre que no se leen los documentos de la ¿cómo se llama? Conferencia Episcopal, porque alguna vez lo he intentado y son un rollo. Como aquí también hay periodistas y escritores, es que los que leen o tienen interés en enterarse qué dice la Conferencia Episcopal a la primera página lo han abandonado por un estilo muy poco atractivo, muy poco periodístico. Y si Herrera Oria era periodista, supongo que transmitiría muy bien sus ideas para la gente corriente y vulgar. Yo soy cristiana, pero no soy muy iglesiera, pero de todas formas me interesan las cosas que dice la Iglesia. Que ya aprovecho que está aquí Monseñor para decirle, oiga, los documentos que emitan, que no van a perder ni exactitud, ni ciencia, ni nada, pero que tengan en cuenta que la mayoría de los que quisiéramos enterarnos, pues somos gente corriente, y para eso no están escritos. No tengo nada que decir. También los obispos contamos en la Iglesia con unos mediadores, que son los sacerdotes, que lo podrían traducir y explicar a sus fieles. O sea que, en fin, pero bueno, yo acepto la cosa. Yo, desde luego, en lo que he escrito he tratado de escribir de manera que se entendiera, pero no lo he logrado. También puede ser otro cristiano que fracasa. No, Monseñor escribe claro, diáfano y transparente, pero lo que usted plantea, sobre todo mi amigo Gabriel. Pero hay una cosa que tiene usted razón y que lo ha reconocido. Yo creo que el primer discurso, bueno, la primera encíclica de este Papa, de Benedicto XVI, lo reconoce así. Los cristianos tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Yo creo que una de las grandes contribuciones que ha hecho este papado, nada más llegar Benedicto XVI, la primera es la del lenguaje y la última que ha hecho es el arte, tomarse en serio el arte.
Y yo creo que tiene usted toda la razón. Yo quería decir una cosa. Yo estos días estoy leyendo un escrito del antiguo cardenal Ratzinger sobre Iglesia y política. Y dice exactamente lo que tú has dicho. Los cristianos en política, el acatamiento de la legítima autoridad y la lucha permanente por la justicia. Proponiendo leyes justas, profundizando en la justicia y luchando contra las leyes injustas. Así es. Y es la intuición del cardenal. Y no cito a Herrera. No, no cito a Herrera. Pues debiera. Serán las dos tesis de Ángel Herrera. Bueno, como yo no he sido aludido... Pero qué Lo mismo que... qué Hay una historia muy importante que ha dicho don Ángel, y permítame un segundo, y César, que yo creo que todos los que están aquí han leído el libro. Por supuesto, Alfonso Artesero en la memoria, España en la memoria se lo sabe de memoria. Esto que voy a decir yo. A don Ángel Herrera. Exactamente. Pero don Ángel Berna y César han dado, a mi juicio, es una de las claves de Herrera Oria. Sin duda alguna, sin la figura de Herrera hubiera sido imposible la transición y, por supuesto, la democracia. Sin la obra de Herrera. Claro. Sin la obra de Herrera, vamos, esto hubiera sido imposible. Don Ángel, yo lo cuento, cuando él me insistía mucho, cuando estaba en el contubernio de Múnich, yo venía por aquí, charlábamos, a don Ángel, pues le insistían, hoy este es un franquista y está, como le insistían que era un republicano, porque fíjense ustedes, nadie le ha quitado el San Benito a don Ángel Herrera Oria de ser un republicano, todavía no se le ha quitado. Todavía, aquí está Raúl en esa intervención en la Asociación Católica, todavía incluso muchos propagandistas dudaban si Herrera había apoyado el alzamiento nacional. Nunca lo apoyó. Es decir, era el hombre más coherente que ha dado la Iglesia española. Tanto es así que incluso a Gil Robles, él desde Friburgo, lo llama por teléfono y dice, no estarás tú detrás de esto y tal, tiene una bronca. Lo cuenta a su manera también Gil Robles. Es decir, la coherencia de este hombre con este discurso es única en España. Y entonces me contaba don Ángel Berna, lo acaba de contar muy bien, este hombre se fue a ver a Franco y tiene que poner la asignatura, mientras los otros le criticaban, este es un franquista y tal. Pero hay una cosa todavía mucho más importante, que yo no la he querido contar, que bueno, muchos papeles que me he dejado, para no pasarme, para no hacer un libro de historia. Cuando al cardenal, al obispo, lo nombran cardenal, su gran amigo, Montini, todo el mundo dice, hombre, todo el mundo sabía, en esa época, y se sabe ahora, cualquier historiador lo sabe, que Montini no tragaba mucho a Franco. Aquí está don José Luis Montes, se ha ido, sabe mucho también de esa historia. No lo tragaba mucho, o sea, no se llevaba muy bien. Y aquí en España lo que se comentaba es, ¿y qué va a pasar ahora con este franquista? ¿Será de Franco o será de Montini? ¿Y saben ustedes lo que hizo Herrera? Dejó la Fundación San Pablo y montó la Fundación esta. La Fundación Pablo VI. Yo esto no lo he contado, porque no soy historiador. Pero se podría contar. ¿Qué significa esto? La figura de Herrera es tan importante. Esto no es para vender. Es porque es la primera vez que ustedes ven a dos papas retratados juntos vivos. ¿Por qué era el Papa español? Hay un personaje aquí al cual yo le dedico un capítulo largo, el Zubiri, el gran pensador Zubiri. Gran pensador que se le pasó, qué curioso, se le pasó de lado el problema fundamental de España, que es este que estamos tratando, el fracaso del ciudadano cristiano. Pero bueno, gran pensador. Y entonces, para desprestigiar a Herrera, por supuesto, Zubiri le escribía a Friburgo desde París. Zubiri le decía, vamos a hacer un intento de recatolización. Bueno, lo que hace Zubiri, nada más llegar a España, bueno, firmar el documento de adhesión a Franco. Nunca lo firmó Herrera, cuidado, ninguno, él era coherente. Zubiri, sin embargo, en su crítica acierta. Dice, Herrera es Montini en español y Montini es Herrera en italiano. Nunca se ha hecho mejor síntesis.
con perversidad, con malevolencia. Pero eso lo hace Zubiri. Para bien o para mal, bueno, a veces los filósofos sintetizan, tienen esa virtud, ¿no? Son como los humoristas. Como ahora decía Gabriel, coño, todo el fracaso, la cruz que es. Entonces, esto es importante. Yo no sé, es que me están levantando la mano, es que yo me quiero callar, me quiero autolimitar, sí, porque están levantando la mano ahí. 2 intervenciones más y terminamos. Tengo allí 2. Cogería aquellas 2. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Yo no soy filósofo y no soy ni periodista ni literato, soy ingeniero. Y eso quiere decir que los ingenieros estamos muy lejos de muchísimas cosas de las que ustedes hablan. Pero quería decir, yo he leído el libro y con mi poco conocimiento de muchas cosas de las que se hablan, he de reconocer que yo como cristiana me he sentido presente en muchas cosas de las que hay ahí. Veo reflejado una parte de la sociedad en la que vivo y creo que hay una verdad encarnada en lo que he leído. Y creo que eso a las personas que no somos ni filósofos, ni literatos, ni periodistas, es una luz que necesitamos muchos cristianos, muchos ciudadanos que queremos participar en la sociedad en la que vivimos. Y quiero terminar también añadiendo a lo que decía esta señora anteriormente, que es cierto que los escritos muchas veces nos resultan difíciles, pero también yo creo que los ciudadanos cristianos tenemos que prepararnos y que hay una parte que no hacemos y es esa acción de empollar, de prepararnos, de vivir en la vida que tenemos y que hay veces que hay que estar preparado y hay que estudiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, la puntualización es que Rosana es muy amiga mía. Yo creo que Agapito Maestre ha hecho un diagnóstico muy certero, que es el fracaso de un cristiano y un fracaso que yo creo que se está acentuando en la sociedad española. Es decir, el fracaso es un diagnóstico, pero es un diagnóstico que es la realidad social, política e incluso empieza a ser religiosa. Es decir, los valores de los cristianos están fallando en una de las sociedades más católicas del mundo, que ha sido España. De hecho, más del 50% del 60% del catolicismo mundial procede de España, ¿no? No sé los números, yo soy economista, no soy ingeniero y de eso sí sé. El tema es que yo creo que con ese diagnóstico que está ahí hay que hacer una apuesta estratégica. Además de la táctica esa que tú dices, bueno, del lenguaje, el arte, pero eso es táctica. Es decir, la apuesta estratégica es cómo los valores de los cristianos se imponen en la sociedad, o por lo menos pintan en la sociedad. ¿Por qué va a pintar más un laicista de cuarto nivel como el señor Rodríguez Zapatero que nuestros valores? O sea, ¿por qué? Si no tiene fuerza. O sea, no tiene fuerza ni política, ni económica, ni de ningún tipo. Entonces, la tercera, ¿cuál es la solución? Ese era el mensaje de Renault. La acción política es... Si no me... la acción política y la acción social es lo fundamental en un cristiano si tiene esos valores. Tú fíjate con qué poquito los cristianos pro vida americanos le han impuesto al señor Obama casi todo sobre el derecho a vivir. Ha firmado, vamos, la renuncia a todos sus principios abortistas con tal de ganar por 4 votos una votación que tenía perdido por 30. Porque había 20 que dijeron, no, si nosotros somos demócratas, pero a usted no le votamos y no firma esto. Entonces, eso es acción política. Y el diagnóstico que hace aquí Agapito yo creo que es certero, pero claro, la apuesta estratégica hay que llevarla a fundamentos tácticos, porque si no, no sirve de nada. De ahí mi pequeña crítica a ese partido llamado PP. Ya que me lo han puesto... Yo creo que la crítica, perdóneme, 2 palabras nada más, que la crítica tiene que ser más radical. Mucho más, sí. No hay inspiración cristiana en el PP porque no hay cristianos que pongan la inspiración cristiana. Es decir, los que estamos fracasando somos los cristianos en cuanto cristianos. No olvidemos que el cardenal Herrera decía, cada hora de acción tiene que llevar por delante 2 horas de oración. Si no hay cristianos de oración, no habrá cristianos políticos tampoco. Ese es el tema.
Bueno, a mí me ha llegado el micrófono de casualidad. Me llamo Antonio del Real, soy director de cine y ya que me ha llegado el micrófono quiero decirle a Agapito que le admiro profundamente. Es el filósofo al que sigo con absoluta admiración. A pesar de ser director de cine, soy cristiano, de derechas y no soy de la ceja. Y me gustaría, ya que habéis hablado tanto del cardenal Herrera Oria, del que tengo tu libro y que voy a leerme con muchísima devoción, pero que no estoy fundamentado para hablar sobre él, sí me gustaría preguntarle a Agapito, ¿por qué cree él que tanto la derecha, que tiene tanto complejo y cuando llega al poder pide como perdón a los de la izquierda y recibe en Moncloa y en todos los sitios a la gente de la izquierda, y la religión católica cuando hace una película sobre el Opus Dei llama a Roland Hoff, que es un director comunista que ha hecho una película maravillosa que se llama La Misión, pero comunista al fin y al cabo? ¿Por qué cree él que hay como una especie de pedir perdón tanto de la derecha como del cristianismo, de pedir perdón a la izquierda para que perdone los pecados cometidos por ser y creer y ser católicos y ser de derechas y ser muchas más cosas? ¿Me dejas que te conteste César, Antonio? Gracias. Antonio tiene una de las más grandes películas que por unas escenas ha sido, no sé por qué, la conspiración del Escorial sigue siendo una de las grandes. La conjura del Escorial sigue siendo una gran película. Aquí pasa desapercibido. ¿Me dejas que le pase la palabra a César? Sí, pero con eso concluimos. Es que hay una confusión en tu pregunta y debes caer en la cuenta de ella. ¿Por qué identificas derecha y cristianos? Claro. Pregúntate, porque no tienes, digamos, derecho, entiéndemelo en el buen sentido del término, no hay derecho a identificar ambos términos, e identificar los complejos de ambos, de cristianos y de derechas. Hay gente de derechas, agnósticos o ateos, que no tienen que sentirse concernidos por los problemas que puede tener un compañero de partido que sí es cristiano. Y al revés, los cristianos que están en el PP no tienen por qué verse concernidos por los problemas que puedan plantear sus compañeros que son agnósticos. Si no se tiene eso claro, entonces habría que ir a un partido demócrata cristiano donde tuviera sentido tu pregunta. Pero no estamos ante un partido demócrata cristiano. Esto es absolutamente claro. Si no se entiende nada de la política española, no se entiende nada del PP, ni se entiende entonces por qué los cristianos en la transición no intentaron hacer una democracia cristiana. Otra cosa es que sea muy importante que los cristianos no tengan complejo dentro del PP y den la batalla que tienen que dar antes que en la sociedad o al tiempo en el PP. Sí, una cuestión muy breve, voy a intentar ser breve. Pero usted preguntaba antes por el fracaso. Voy a intentar volver a Herrera y cerramos con esto, ¿no? Usted preguntaba por el fracaso. Y yo que sé algo de Herrera y que además trabajo en esta casa y que tengo algo que ver en esta mesa, yo creo que el problema es fundamentalmente un problema de mentalidad, no un problema de ideas, sino de mentalidad. Si la transición fue posible y los tácitos de los que hablaba César hicieron posible la transición a la democracia, fue porque aprendieron de Herrera la educación de la mentalidad, no la repetición de unas ideas de manera, sino como algo interiorizado, ¿no? Se ha hablado aquí de los grandes principios de Herrera y se ha olvidado uno que yo creo que es en el que se sustancia la concepción de la política que tiene Herrera, que es el concepto de la tercera España y que tiene que ver también con esta mesa, ¿no? Sí, es lo primero que he dicho. ¿Cómo dice que no, he dicho que no se ha citado explícitamente en esta mesa. La política. No, la tercera España. Nadie ha hablado de la tercera España o yo no he escuchado bien. Digo que en ese concepto Herrera sustanciaba, yo creo, lo más importante que él entendía de la política y probablemente ahí está el fracaso, ¿no? Y digo que esta mesa, que es una mesa que buscaba por parte del foro el encuentro, pues eso es lo que Herrera intentó enseñar a los españoles, ¿no? El encuentro entre las dos Españas, él decía, una tercera España que prefiera remediar a atizar el fuego de las discordias.
Bueno, pues yo, como parte del foro, desde la Fundación, quiero agradecerles el que hayan estado aquí y lo que les agradecería es que trabajáramos en eso, ¿no? En remediar más que en atizar el fuego de las discordias. Muchas gracias. Bien, señores, yo les doy las gracias a todos, a los ponentes, a los asistentes. Creo que hemos tenido una sesión viva, intensa, sugerente y que todos podremos llevarnos un buen recuerdo de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden pasar, si quieren, aquí ahora a la sala anexa, que tenemos un pequeño refrigerio. ¿Tienes todos los datos? Hombre,